Hola maestra, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté viendo. La saludamos. Nosotros somos el equipo número 6. Está integrado por Monse, Denise, Maffer y Nicole. Y nuestro tema es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia ambiental, específicamente el análisis de derecho comparado entre México y España. Entonces, voy a comenzar con pues, la introducción. Nosotros en nuestro trabajo estamos hablando primero de por qué es necesario que haya responsabilidad penal para las personas jurídicas. Entonces, eh, planteamos la necesidad preventiva y no de reparación del derecho ambiental. Tomamos como base los principios rectores del derecho ambiental, de la lectura de la doctora Norca López, y hay dos principios aquí que son los fundamentales en los que nos estamos basando, que es el principio de acción preventiva y el principio de precaución. Estos dos principios nos indican que el derecho ambiental tiene una necesidad especial de que no suceda el daño y luego se repare, sino de prevenirlo porque hay cosas que no se pueden reparar ya una vez hecho el daño. Entonces, es como necesario imponer una cultura preventiva, y cuando no hay esa cultura preventiva, pues entonces debe ser de manera coercitiva. Entonces, por eso es que decimos, bueno, para poder tener esa coercitividad, es necesario que haya una reglamentación para las personas jurídicas, pero si le damos a la siguiente, por favor, nos encontramos en un espacio gris de regulación jurídica respecto a las empresas, bueno, a las personas jurídicas, perdón, que normalmente son empresas como grandes corporaciones, que ahí citamos en nuestro trabajo como ejemplo. Y ese espacio gris de regulación jurídica se da por dos factores. El primero es que las personas jurídicas no se sabe si pueden revestir el carácter de sujetos activos del delito o no, y de qué manera lo pueden revestir. Y el segundo es que a veces no existe la tipicidad correcta dentro de la materia ambiental específicamente para las empresas, porque sí existen pues, los delitos en contra del medio ambiente, pero de lo que en las empresas pueden incurrir. Entonces, con estos dos motivos, caemos en este espacio gris de decir sí o no deben estar reguladas las empresas, las personas jurídicas de forma penal, hasta qué punto están, cómo están. Entonces, pues en eso nos centramos en nuestro trabajo, primero en estudiar, obviamente, la legislación mexicana y posteriormente compararla con la española, y de eso es lo que vamos a tratar. Ahora bien, el análisis jurídico. Yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿En México las personas morales pueden ser sujeto activo de la comisión de un delito? Y la respuesta la diré más adelante, para entrar en el análisis de cómo es el estudio y el criterio y la doctrina aquí en México respecto a este tema. Entonces, primero, como parteaguas, ¿se puede o no puede ser o no culpable la persona moral? La respuesta es sí. Existen 4 principios que han formado la doctrina que actualmente ha adaptado México. El primero es el principio de agencia. Este decía, la persona moral sí puede ser el sujeto activo de la comisión de un delito únicamente cuando un empleado o un integrante del órgano de administración haya sido quien comete el delito. En este supuesto, persona moral sí eres culpable. Segundo principio, el principio de dirección. Este decía, la persona moral podrá ser culpable únicamente cuando la persona natural que haya cometido el delito sea parte del órgano de administración o gerente o quien sea, pero parte del órgano de administración, órgano directivo. Principio de funcionalidad, que es el que actualmente México ha basado más que nada el criterio que hemos adoptado. Este dice, la persona moral podrá ser culpable de la comisión del delito, sin embargo, también lo será la persona natural, físicamente, materialmente, la que haya cometido el delito. Ahí existe una culpabilidad para ambas, existe una individualización. Tu persona moral eres culpable porque no estuviste vigilando bien a tus integrantes o tu consejo de administración era de mala fe y fueron quienes cometieron el delito. Entonces aquí, persona moral, eres culpable y persona natural, también eres culpable.
Y el último principio, que es el que Estados Unidos ha adoptado y le ha funcionado muy bien, es el principio de identidad. Este principio dice, persona moral, tú vas a ser culpable cuando a través de ti o tú hayas facilitado los medios para que una persona física haya cometido el delito. Aquí no vamos a culpar a la persona física. Si aquí un empleado cometió el delito a través de la empresa o la empresa le facilitó los medios, definitivamente, o sea, esa persona física va a quedar de lado y va a quedar como culpable la persona moral. Ese es el principio de identidad, adaptado por Estados Unidos y les ha funcionado muy bien. Ahora bien, ¿cuál es nuestro sistema? En nuestro sistema funciona el principio de funcionalidad. La persona moral, como ya mencioné, la persona moral será culpable, así como la persona física. Y esto a partir de cuando entró en vigor, a partir del 2016, las reformas del 2014 al Código Penal al Código Penal Federal de Procedimientos Penales. Aquí dice, persona moral, tú vas a ser culpable y también la otra persona, o sea, no va a eximir a la persona física o natural el hecho de que la persona moral sea culpable por la comisión de un delito. Entonces, en conclusión de esto, respuesta a primera pregunta, persona moral sí puede ser culpable de la comisión de un delito. Ahora bien, la persona moral puede ser culpable por un delito ambiental. De por sí ya estamos hablando de algo nuevo para la doctrina mexicana. O sea, antes se pensaba que una persona moral, o sea, una empresa, no podía ser culpable de la comisión de un delito. Podía tener responsabilidad civil, no sé, por no pagarle a sus acreedores, podía tener responsabilidad administrativa por no pagar impuestos, y ahí sí se le iba a decir directamente a esta, oye, tú tienes la culpa, tú tienes la responsabilidad de cumplir. Entonces se decía, ¿por qué penalmente? O sea, penalmente no puede haber culpabilidad de una empresa, siempre va a ser un integrante o una persona que haya actuado a través de esta. O sea, al final la persona moral es simplemente el conjunto de personas físicas que están actuando a través de ella. Entonces la culpabilidad deberían ser ellas. Sin embargo, fue a partir de 2016 que se dijo, no, ¿sabes qué? También puede ser la persona moral, tanto como persona física como persona moral. Entonces, ¿qué va a estudiar el juez? O más bien, ¿qué personas morales pueden incurrir en algún delito? Es en los siguientes dos casos. Ahí pueden cambiar. Es cuando en su nombre o por su cuenta, en beneficio o a través de los medios que ella proporcione, se cometa un delito. O cuando se haya determinado que la comisión de un delito ha sido facilitada por la inobservancia del debido control y vigilancia en su organización. Esto también se le llama como gobierno corporativo. Ahora las empresas tienen la obligación de tener un buen control y vigilancia de todo lo que sucede en su empresa. Y si el juez determina que por esa inobservancia y ese incumplimiento a su organización se ha comisionado un delito, también será culpable la persona moral. Así es como se debe hacer el estudio de parte del juez para determinar la culpabilidad de la persona moral. En caso de que ella no haya sido la que proporcionó los medios o ella haya tenido un buen gobierno corporativo y a pesar de eso alguien de mala fe actuó a través de ella para cometer un delito, se le eximirá de culpabilidad. Pero bueno, eso sí hay que probarlo como muy, muy específicamente, ¿no? Y bueno, ahora, segunda pregunta. ¿Puede la persona moral ser sujeto activo de la comisión de un delito ambiental? La respuesta también es que sí. El Código de conformidad con los artículos 414 al 420 del Código Penal Federal en relación con el numeral del artículo 11 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí también prevé, persona moral podrá ser culpable por los siguientes delitos mencionados en el Código Penal Federal, los cuales del 414 al 420 hablan todo de delitos ambientales. Y bueno, entonces, respondiendo a las dos preguntas, ¿cómo funciona aquí en México? Persona moral sí puede ser culpable y también puede ser culpable por delitos ambientales. Es súper importante, último detalle que yo quiero mencionar, es que la pena se puede bajar a pesar de que la persona moral sea culpable de la comisión de un delito cuando ésta compruebe que haya tenido un gobierno corporativo efectivo, que es lo que, por ejemplo, se hace en Estados Unidos. Como en Estados Unidos las personas morales no pueden decir, oye, la persona que cometió el delito fue tal empleado. No, o sea, ahí el juez va a ir contra persona moral, o sea, tú no tuviste un buen gobierno corporativo, tú debes responder por ello. Es lo que en México se está yendo, es por eso que más adelante que diremos nuestra solución, nuestra propuesta es la de prevención y la de tener un buen gobierno corporativo,
porque de conformidad con los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí dice, la pena podrá ser bajada cuando la persona moral haya tenido un buen gobierno corporativo. Porque la verdad que cuando las empresas crecen y crecen y crecen, es imposible tener, o sea, literalmente imposible controlar el movimiento de cada empleado, por ejemplo. Entonces, si al menos compruebas que tuviste ese buen control, no habrá mucho de qué preocuparse. Bueno, eso es entonces el caso de México. Ya más adelante les platicarán de cómo funciona en España. Una vez comprendida la responsabilidad... ¿Le podrían cambiar? Otro más, por favor. Muy bien. Una vez comprendida la responsabilidad penal de las empresas en México, vamos a adentrarnos a contrastar el derecho de nuestro país con el de España. Bueno, como mencionamos, la responsabilidad penal es una tendencia a nivel mundial. Y esta obedece a la realidad y el contexto actual. Muchos países ya implementan esta figura. Además, cabe resaltar que tanto la Convención de Palermo como la Convención de las Naciones Unidas recomiendan a los estados parte implementar esta figura como parte de sus leyes para que así puedan asignar responsabilidad civil, administrativa o penal a personas morales. Siguiente, por favor. Uy, perdón. Bueno, esta figura es muy importante para la materia ambiental. Tanto en el Código Penal Federal y el Código Penal Español se menciona cuáles son los delitos y las sanciones que se van a imputar a quienes contravengan estas disposiciones. ¿Cuáles son? Bueno, suelen ser delitos en contra de la destrucción de ecosistemas, contaminación de estos mismos y también daño a la capa de ozono. Bueno, muchos de los delitos ambientales que se estipulan en el Código Mexicano suelen llevarse a cabo o suelen encuadrarse en el tipo penal al ser realizados por personas jurídicas, ya que estas son las que pueden realizar de manera inmensurable acciones que pueden llegar a causar un daño irreparable o grave al medio ambiente. En sí son las empresas o las personas jurídicas las que más contribuyen a ocasionar grandes daños al medio ambiente, a través de la deforestación, quema de combustibles y muchos otros factores que llegan a ser el origen del cambio climático y el deterioro de la capa de ozono. Es por todo esto la importancia de poder contar con la figura de responsabilizar a las personas jurídicas en materia ambiental. Caso que se concreta en nuestro país en el 2014 con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, como le había comentado mi compañera. Y bueno, esta figura también se conoce como Societas Delinquere Non Potest y se sostiene por el contexto económico global, en donde la globalización trae la aparición de empresas multinacionales y de organizaciones financieras, las cuales en determinados casos podrían llevar a cabo delitos contra el medio ambiente. Siguiente, por favor. Y bueno, en la legislación mexicana, ¿cómo es que se lleva el proceso de la responsabilidad penal de las personas morales? Bueno, las sanciones suelen ser una sanción pecuniaria o multa, un decomiso de instrumentos, publicación de la sentencia, disolución de la persona jurídica, y todas estas sanciones y muchas otras deben de ir acorde al grado de responsabilidad que tuvo la persona jurídica, acorde al delito que cometió. Bueno, en México se estipula que se juzgará a una persona física por el delito que haya cometido la persona moral. Esto claramente se estipula en el artículo 425, en donde dice que en la sentencia que se dicte se resolverá lo pertinente a la persona física imputada con independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, se puede sancionar a las dos partes. Y bueno, en contraste, la siguiente, por favor. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España suele tener otra clase de atribuciones y sanciones, pero en lo general es muy similar a la de nuestro país.
ya que esta figura surge en el país español y después es que se establece en México. Y bueno, España, su código penal, también estipula cuáles son las actividades que se consideran delictivas por dañar al medio ambiente. Pero a diferencia con México, España, específicamente en el apartado de los delitos contra el medio ambiente, señala cuál es la pena específica para una persona moral. También otra cosa que es importante recalcar en cuanto a la legislación española es que si quien comete el delito es un administrador de la persona jurídica, se le podría imponer la responsabilidad a esta si se demuestra que la persona física estaba obrando en nombre de la persona moral. Esto llega a ser un poco similar con la legislación mexicana. También más adelante, en la legislación española, se establece cuándo es que tiene responsabilidad la persona moral y cuándo llega a tener responsabilidad la persona física. Pero en general, la persona moral es quien tiene toda la responsabilidad. Y bueno, en cuanto a las sanciones, es muy similar en cuanto al caso de México. En sí, los dos países son relativamente similares en muchos de los aspectos. Y en el tema ambiental, los dos señalan con precisión cuáles son las actividades que se consideran delictivas en el tema de la protección del medio ambiente para que se le amerite una sanción. Es por esto que es de suma importancia recalcar esta figura, ya que para la materia ambiental es una tendencia que obedece a una realidad a nivel mundial. Y pues quienes suelen tener más responsabilidad en estos temas o quienes suelen caer más en la tendencia a realizar estas actividades dañinas para el medio ambiente, suelen ser las empresas, las multinacionales, comercios, industrias, producción agrícola, puesto que son estas las que suelen hacer las actividades que dañan más a los ecosistemas y que se consideran perjudiciales para el medio ambiente. Es por consiguiente que es sumamente necesario el contemplar esta figura, puesto que para combatir el cambio climático y proteger nuestro planeta debemos sancionar a las personas que causen desastres en los distintos ecosistemas. Debemos crear más conciencia sobre el tema, no solo en los ciudadanos, sino también en las personas morales, las cuales son las que tienen más responsabilidad y deben de cambiar su administración, su ética y sus procesos para no dañar el planeta y no incurrir en estos delitos. Y bueno, en conclusión, el derecho evoluciona y cambia. Las legislaciones de los países deben actualizarse y adaptarse a nuestros contextos actuales, y el medio ambiente se encuentra en una situación muy crítica, por lo que los países deben de tomar medidas estrictas en cuanto al impacto que tenemos, y pues las personas morales son las que más tienen impacto en el medio ambiente, por lo que los países se deben de actualizar y ser más estrictos con ellas, y es por eso que ahora se encuentra esto de que las personas morales pueden cometer delitos ambientales. Y tenemos nuestra propuesta, que es de prevención. Las empresas deben de cambiar sus políticas internas y externas a un modelo en el que cuiden el ambiente, y por políticas internas nos referimos a dentro de la empresa con sus trabajadores, y externas con sus clientes. Muchas gracias.